Buenas tardes para todos, bienvenidos. Hola, profe, hola a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Leila. Gracias. Ay, coño. No. Estoy en un curso de Argentina, no me vayan a molestar. Ok, Leila, nadie la va a molestar. ¿Pueden ir silenciando los micrófonos? Perdón, qué vergüenza. Perdón.
¿Podemos silenciar los micrófonos? Orlando, ¿puede silenciar su micrófono, por favor? Orlando Nahuel. Quedan algunos pocos sin silenciar. Ahí está. Saludos, Gaspar, desde México, muchas gracias. Nos vamos reencontrando varios colegas y amigos. ¿Verdad? Varios amigos de México, de Paraguay y también de Ecuador están presentes. Saludos de Colombia también. Nos debemos vacaciones en Colombia y Ecuador para conocer. También vemos amigos de Perú. Gracias por entrar. De todas maneras, tenemos 4 minutos y comenzamos. Eso fue, yo grabé un tema con Duki, que es otro argentino, que son muy amigos ellos, y yo creo que fue un poco a raíz de ahí. Nosotros habíamos sacado ahí en Canarias un remix de Cayó la Noche, un tema que estuvo número 1 en España, no sé qué, el primer tema que nos dio a conocer, y ahí una vez Bizarrap nos subió la historia, y al tiempo como que saqué el tema con Duki, y cuando vio que yo iba a venir a Argentina para grabar el vídeo y todo eso, me habló por Instagram y me puso, che, no sé qué, vamos al estudio, no sé qué. Estas son las marcas con mayor piratería. Número 8, Nike. Acéptalo. Casi todos hemos tenido o al menos visto unos tenis Nike falsificados. Cosa nada extraña dado que es la marca deportiva más famosa del mundo, siendo China el principal productor de copias. Así, se estima que cada mes hay más de 40,000 búsquedas de Nike piratas en el mundo. Sí, tan solo en Manchester anualmente se decomisan más de $2 millones en productos falsos de Just Do It. Si bien Nike ha demandado a cientos de websites e intentado acciones legales para frenarlo, el problema es demasiado grande y no parece terminar pronto.
Número 7, Samsung. Ok, siendo la electrónica el cuarto mercado más falsificado del mundo, Samsung destaca por ser el más afectado en el asunto. Para que te des una idea, durante los últimos 2 años en China se confiscaron más de 190,000 productos de Samsung piratas, cosa que tampoco resulta rara siendo el país asiático el principal falsificador. Con todo, hay Samsungs no auténticos en todo el mundo, sobre todo con lo relacionado a los Antes de empezar, queremos dar las gracias a nuestro colega, amigo, profesional y institución de APROJUD, que es Asociación Protección Jurídica Conciliadora de Perú, a nuestro colega Leo Dan Guerrero, muchas gracias por el aporte, por el aval, como así también a la Escuela e Instituto de Lenguaje No Verbal de República Dominicana, única escuela de lenguaje no verbal en Latinoamérica, quienes brindan nuestro aval, junto con el doctor Carabajal Oviedo. Así es que muchísimas gracias. Pronto decirles que se vienen más capacitaciones, talleres, y si Dios quiere armando un diplomado también, así que muchísimas gracias. Doctor Leo Dan, muchas gracias. Vamos a ir iniciando. Las demás personas van a poder tener acceso todo el tiempo, a pesar de haber iniciado. Entendemos que manejan distintos horarios, así que bueno, irán ingresando. La idea es obtener la grabación de esta masterclass. Así que vamos a iniciar, si le parece, doctor. Sí, por supuesto. Y antes que nada, bienvenido, muchas gracias, médico legista de Bolivia, una eminencia, un genio, un placer trabajar con él. Pero antes que nada, no quiero que iniciemos sin mencionar cuál es todo su capacitación y toda su idoneidad, que abarca muchísimo. Él es médico cirujano, doctorante en neurociencias clínicas y experimentales, máster en medicina forense, especialista en auditoría médica, perito en medicina legal, perito en violencia de género. También acompaña diplomado de educación superior, diplomado en administración estratégica de servicios de salud, diplomado en constitucionalidad y derechos humanos en el proceso penal, maravilloso, diplomado en docencia universitaria, diplomado en educación superior también, pasado en competencia, diplomado en gestión de calidad y auditoría médica, diplomado en valoración y peritaje médico, formación continua de consultor en auditoría médica y conciliación y solución de conflictos. También es experto en la ley 348 de la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Maravillosa temática. Experto en auditoría médica y derechos médicos. También experto en investigación forense, criminalística y escena del crimen. Antropología física y forense, gestión de calidad, gerencia hospitalaria y actualización de la ley 1173, ley de abreviación penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niños y niñas, adolescentes y mujeres. Como asimismo cerramos diciendo que es autor y coautor de los libros Medicina en la práctica diaria, con la OMS, Violencia Intrafamiliar, la víctima, Medicina Legal en Emergencias, en lo que respecta al tomo 1 y 2. Maravilloso, gracias, doctor. Muchas gracias a Ana, una buena amiga. Gracias por la invitación, por compartir
También tenemos amigos y compañeros de trabajo, como licenciado Guillermo Mérez, y bueno, demás peritos que están en contacto, que no me animaría a nombrarlos porque los veo, pero uno por uno, pues están. Gracias por Argentina, está Perú, está Colombia, está Ecuador, está México, y está mi amada Bolivia. Entonces, como dijeron, ¿no? Es una de las primeras actividades de las muchas que se vienen. Y simplemente agradecerte, Ana, de nuevo la invitación y compartir estos conocimientos con ustedes. Me encanta, ¿no? Entonces, sin más que decir, yo creo que podemos comenzar. Por supuesto. Me conecto y voy a hacer lo que me enseñaron ayer, ¿no? Entonces, me dicen si están viendo, por favor. Sí se ve. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar este masterclass sobre hablar específicamente de lesiones que frecuentemente vamos a tener en los delitos contra la libertad sexual, que es como se llama en Bolivia. Entonces, bueno, este es el masterclass. Y lo primero que tenemos que hacer para todos los que son médicos y personal de salud es una anamnesis, que en la parte de criminología o criminalística sería un interrogatorio, ¿no es cierto? Y nosotros siempre tomamos estas 7 preguntas de oro en criminología, en criminalística, en medicina criminalística. También nos sirve para justamente ver el abordaje de estas víctimas de delitos sexuales también en el campo de salud. Lo primero que tenemos que ver es qué pasó, quién o quiénes fueron, cómo pasó, dónde fue, cuándo pasó, con qué y por qué. Muchos expedientes clínicos en derecho penal se arman con este orden, porque el por qué en realidad nos da una primera hipótesis con respecto a lo que haya podido pasar en el hecho. Una vez que tenemos ya claro el suceso de dónde ha ocurrido, normalmente es en lugar conocido, en la casa, en el auto, en el barrio, en la escuela, y normalmente el perpetrador en delitos sexuales en más de un 60% es conocido o es familiar. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos claro, vamos al examen físico de la víctima. Vale aclarar que en Bolivia la ley 348 hace que en todos los establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel puedan ser vistos los pacientes víctimas de delito sexual en todos los establecimientos de salud. Entonces, por eso que se ha ido capacitando al personal de salud de Bolivia por este hecho. Y siempre a las víctimas de delito sexual se toman 3 regiones, una región extragenital, que abarca todo, desde la cabeza hasta los pies, todo el cuerpo, pero hacemos énfasis en cuello, en mamas, muñecas y tobillos. Hay una región paragenital, que es la región glútea, la cara interna de los muslos, la parte anterior y baja del abdomen, la parte de las caderas, y en la región genital, que vamos a describir los genitales externos, haciendo un énfasis en el himen, y la región anorrectal y el periné. Hablando del examen extragenital, la paciente está en posición supina o prona, supina o en decúbito dorsal, prona o en decúbito ventral. Nunca podemos cometer el error de que ni bien ingresa al examen médico a estas víctimas, se ponga en posición ginecológica. Para nada. Una vez que está en esta posición, ese es el examen extragenital, en un perfil ventral, lateral,
en un perfil dorsal y lateral derecho y lateral izquierdo. Las lesiones que principalmente se van a describir son las, como en este caso, son las equimosis digitiformes, ¿ya? Las equimosis por succión, estos son lo que en Bolivia y en algunos países de Latinoamérica se llama comúnmente chupones, que son sugilaciones. Aquí tenemos sugilaciones con mordedura. Lo importante que hay que entender de las sugilaciones, que nos dan tres aspectos importantes. Primero, que es una lesión vital. O sea, el muerto no tiene equimosis. Segundo, al ser una lesión vital, hay cambios de coloración, como ustedes están pudiendo ver acá. ¿A qué se debe? A que hay un componente en la sangre que es la hemoglobina, que la globina es una proteína y el hemo es un pigmento, que da la coloración, y al tratarse de una lesión vital, hay cambios de coloración. Y el tercer aspecto importante es que nos da el agente vulnerante, o sea, con qué se ha producido esa equimosis. Si bien este caso es un caso, bueno, aparte de una equimosis por un objeto contunto, en estas tres fotos es un mismo caso, que no es de violencia sexual, es de violencia intrafamiliar. ¿Pero por qué les muestro? Porque tenemos coloración rojiza, roja, que es las primeras 24 horas, pero también tenemos una coloración negruzca, que se trataría del segundo día al tercero. Podemos tener una coloración azulada, que ya es del tercero hasta el sexto más o menos, pero también tenemos coloraciones verduzcas y amarillentas. Normalmente la equimosis va a durar 21 días. Entonces, si aquí nos plantea que ha habido un hecho de agresión violenta, tenemos que replantear la anamnesis, porque estamos viendo en el examen físico que ha sido más de una ocasión. Si sabemos que la equimosis dura 21 días, esta paciente ha tenido por lo menos 2 o 3 agresiones en los 21 días. Entonces tenemos que reconducir la anamnesis. Es la importancia de la equimosis. Ahí vemos la sugilación, que les he dicho que está más ubicada en cuello y en tórax, si bien estas fotos son del internet. Ahí tenemos también sugilaciones en el cuello. Vale recordar que un poco que el cuello tiene 3 triángulos en el cual se divide. Aquí hay un triángulo anterior, cuya base es la mandíbula, cuyo vértice es la horquilla externa. Y 2 triángulos laterales, cuya base es el hueco supraclavicular y el vértice en la inserción del pabellón auricular. ¿Qué separa estos 3 triángulos? Este músculo, que es el esternocleidomastoideo. Entonces ahí podemos ver múltiples equimosis, o sea, sugilaciones, ¿ya? Que obviamente no vamos a indicar que la sugilación es evidencia de delito sexual, porque las sugilaciones también hay en relaciones sexuales consensuadas, pero es indiciario de que podría haber una agresión sexual. Aquí esta es una paciente menor de 16 años, que es la única lesión que se ha podido evidenciar. Doctor, un segundo. Doctor. Sí. ¿Y hay en espera, creo que hay en espera personas? Sí, pero no puedo ver la pantalla, tendría que detenerlo. Sí, o minimizarlo. Sí, pero no sé si vamos a interrumpir la... Haremos una minimización ahora, por favor, Anabel, pero después ya no. Entonces, hago una pausa. Me dicen, a ver. Bueno, entonces continúo. Podemos ver aquí mordeduras a nivel de la mama. Estas son escoriaciones que son encargadas por la marca de los dientes. Aquí tenemos un hematoma a nivel de la mama. ¿Ya? Aquí tenemos escoriaciones a nivel del cuello. Seguimos teniendo, ¿ya? Aquí tenemos hematomas a nivel de los miembros inferiores. Ahora hay otra lesión que es
característica en este tipo de delitos, que son las escoriaciones paralelas o en riel, como está aquí. ¿Ya? Que este tipo de lesiones se da en dos casos en lesionología. En hechos de tránsito, como pueden ver aquí, escoriaciones paralelas, donde se puede ver incluso la huella del neumático, y en este tipo de delitos, que es cuando reduces a la víctima y se produce el arrastre. Entonces, igual acá, miren, estas son escoriaciones paralelas o en riel, equimosis, igual tenemos escoriaciones paralelas o en riel. Ahora, la escoriación sí puede ser vital y sí puede ser post-mortem. Esta es vital, tenemos una costra sanguinolenta asimétrica. ¿Por qué me doy cuenta que es vital? Porque tiene características de vitalidad, o sea, hay retracción de tejidos y hay tejido conectivo que está en vía de cicatrización. Y cuando es post-mortem, tiene el aspecto apergaminado la piel. Esto es una escoriación post-mortem. Entonces, tenemos que tener en cuenta clara la diferencia. Estas ya también son heridas incisas, provocadas por objetos punzantes o cortantes. Por ejemplo, este tipo de herida es una herida contuso cortante, que va de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. ¿Por qué me doy cuenta? Por esta estructura que le llamamos la cola de ratón, que es lo que nos da la dirección. La cola de ratón nos va a dar la dirección de cómo se haya podido producir este tipo de lesión. Ahora, esta es una herida incisa que dentro de la valoración del daño corporal que está en Bolivia, sería una lesión gravísima que va a dejar marca indeleble a nivel del rostro, que en una primera evaluación se da que es una herida incisa con posibilidad de dejar marca indeleble, y después de 3 evaluaciones recién podemos hablar de ese hecho. Estas son múltiples heridas incisas, pero se van a dar una característica: no son profundas. Son múltiples, pero no son profundas. Entonces, a esto se llama el síndrome de Cutting o self-cutting, que si bien es un síndrome que se ve en múltiples lesiones, es un síndrome de tipo psiquiátrico, psicológico, que se manifiesta por organicidad a nivel normalmente en los miembros superiores, en los antebrazos. Son múltiples incisiones que se dan por problemas de tipo psicológico o psiquiátrico. Porque si se dan cuenta, no son heridas profundas con el intento de eliminación. Es un autolesionismo. También tenemos las mordeduras, que por contexto son arcadas, son cóncavas, contrarias, que pueden ser escoriaciones hasta llegar a heridas contuso-cortantes, y un núcleo equimótico. Ya por la odontología forense podríamos ver, de acuerdo a los registros ante-mortem, de acuerdo a los odontogramas, poder identificar al supuesto agresor. Ahí tenemos también, lo que les decía, tenemos mordeduras a nivel del pezón y a nivel de la mama, pero también tenemos una equimosis, que en la mama hay que tomar que se describe en 4 cuadrantes. Entonces, está en el supero externo, en el ínfero externo, en el ínfero interno, que llega a la mitad del ínfero el superior supero externo. ¿Ya? Aquí tenemos igual mordedura, pero quiero aprovechar para aclarar que estas no son equimosis. Estos son lividez cadavérica. Se trata de un feminicidio, que si bien ha habido lesiones a nivel de las mamas, estas son un fenómeno. La lividez cadavérica es un fenómeno un nombre cadavérico, que se debe al sentido por el sentido de gravedad, se van a zonas de declive la acumulación de sangre, pero no es algo que está causado por trauma, ¿ya? Ya hay que hacer el diagnóstico diferencial, porque a veces con médicos nobles o que lo están iniciando se pueden confundir, y a veces hacen historias que nada que
que ver, hace muchos años en mi país se ha dado cuenta de un caso que han hablado de tortura, todo, y la descripción de la lividez cadavérica que se ha confundido con la equimosis. Entonces hay que tener muy en cuenta y muy importante la lesión. Podemos ver, por eso les he dicho que el examen de mama es de vital importancia, porque ahí vemos un hematoma en toda la mama, para ustedes en el lado derecho, en realidad es el lado izquierdo. Es un hematoma en toda la mama, ¿ya? Tenemos un hematoma en el cuadrante ínfero y súpero externo. Muy bien. Acá, por lo que están esperando muchas personas, vamos a hacer una pausa en el examen paragenital, con las disculpas de los que están atendiendo. ¿Ya? Genial, genial, porque por privado me estaban pidiendo. Ya, pero ya no vamos a admitir porque creo que ya... Sí. ¿Sí? Ya, pero además estamos en la sala más de 30 y casi 35 personas. Entonces, voy a volver a compartir. ¿Me confirman, por favor, si estamos viendo la pantalla? Sí, maravillosamente. Ya. Entonces, ahora continuamos con el examen paragenital. El examen paragenital, la paciente sigue en posición supina o prona. Acordémonos que la supina es la de cúbito dorsal y la prona la de cúbito ventral. Entonces, esta región comprende, les habíamos dicho, la parte inferior del abdomen, parte anterior de las caderas. En la parte inferior del abdomen está el monte de Venus, una zona de vello púbico, está la región glútea y está la cara interna de los muslos. ¿Cuál es la importancia de esta región fuera de las lesiones? Que en este lugar tiene importante trascendencia la colecta de evidencias, porque puede haber eyaculación externa, se haya podido usar preservativo, también al sacarse puede haber gotas de semen, y para los que estamos en ciencias forenses o criminalística, no nos olvidemos de la ley del mundo Lockhart, uno de los padres de la criminalística. Y la ley del mundo Lockhart, si nosotros tenemos contactos, vean, si ven la cámara, vean mis dos manos. Si yo estuviera con otra persona, yo me llevo algún indicio o alguna evidencia de esta persona, pero de mí se queda también en la persona, pero en el lugar dejamos algunos indicios, células de descamación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, basándonos en ese principio, en el roce que tiene el agresor con la víctima puede dejar vello púbico. Entonces, este es de importancia capital en cuanto colecta evidencias. También tenemos lesiones características. Habíamos dicho que en esta región, sobre todo, vamos a tener las escoriaciones paralelas o en riel que van en la región lumbar y en la región glútea. Como vemos en la foto, ahí tenemos heridas incisas, ya lineales, como pueden ver acá, múltiples. En la región glútea tenemos equimosis, que está de coloración entre negruzca y azul, ya, y también en el tercio proximal de muslo izquierdo, en su cara externa. Vale aclarar para los que son médicos cómo tenemos que describir las lesiones. Primero tenemos que localizar la lesión, en este caso heridas incisas. Tenemos que describir la lesión, son heridas incisas de más o menos 7-8 centímetros, localizada en región glútea del lado izquierdo. Entonces, no se olviden que cualquier lesión tenemos que describirla de esa manera, ¿ya? Ahí tenemos también hematomas a nivel de la región glútea, que llega acá a las caderas, ¿ya? También tenemos, esto es región paragenital, pero tenemos en la extragenital también equimosis, con la diferenciación de la coloración. Lo que les he mostrado hace rato, pero ya les mostramos esta mordedura con un núcleo equimótico.
en región glútea, porque esta otra mordedura que está en cara lateroposterior, tercio medio de muslo derecho, sería región extragenital, al igual que esta equimosis, que estaría en cara anterior, tercio proximal de muslo izquierdo, para ustedes, ¿no? Entonces, siempre localizar, o sea, nombrar la lección, describirla con medidas, todo, y recién la ubicación anatómica, eso para su certificación o informes o llenado del expediente clínico. Ahí ya tenemos las mordaduras, tenemos otra mordedura, y tenemos equimosis paralela Swing-Riel y una equimosis que abarca toda la región glútea izquierda y parte de la región glútea derecha. Igual acá, como en mamas, vamos a dividir en 4 cuadrantes: superior externo, inferior externo, superior interno y inferior interno. Entonces, lo describimos en 4 cuadrantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta foto sí la debí ver en el internet. Es un feminicidio después de un delito sexual. Está en posición maometana, el cadáver, o genupectoral, más que genupectoral, ¿no? Aquí tenemos la que hemos visto hace rato, las hematomas y equimosis en la región glútea. Algo que es importante que tenemos que tomar en cuenta, que muchas damas tienen bastante tejido celular subcutáneo, o sea, hipodermo, o sea, un poco de acumulación de la grasita en la región glútea. Este tipo de tejido tiende a sangrar un poco más. Entonces, estas equimosis, como ven aquí, van a tender a magnificar. No son hematomas, son una equimosis con mayor acumulación de sangre, que en algunas damas lo tienen así. Entonces, aquí describimos equimosis en región glútea. Entonces, algo característico que vemos en este tipo de lesiones son las escoriaciones por arrastre en el dorso y en los glúteos, en región paragenital. Y aquí podemos ver, ¿no? Miren, son escoriaciones que se llaman paralelos o en riel. Recuerdan al riel del tren que están viendo acá, y nuestra otra víctima igual, sobre todo en región lumbar, igual acá. Estas son características porque, primero, va a haber equimosis digitiformes en los brazos, o la reducción que se hace con la víctima, se vierte al piso, que sobre todo en superficies rugosas o que tengan aristas, que se produce este tipo de escoriaciones, que en este caso son vitales. Muy bien, ahora vamos a la descripción del examen genital. Y en el examen genital lo que les había dicho, ¿no? Primero vamos a describir genitales externos, sobre todo la región vulvar. El himen, que revierte mucha importancia desde el punto de vista jurídico más que anatómico, y la región proctológica, y entre el intermedio entre los genitales externos y la región proctológica está la zona del periné. Entonces, recién la paciente o la víctima toma una posición ginecológica o litotómica, como lo pueden ver, donde nos permite ya hacer el examen genital. Debería durar 15 minutos. En la región genital debería durar 5 minutos. Todo lo que les voy a explicar a partir de ahora debería durar no más de 5 minutos. Tenemos también la posición en rana. Esta posición, sobre todo es en menores de 14 o de 10 años. Esta posición en rana va a permitir a las niñas, incluso a sus tutoras, a las madres que se van detrás, ayudarnos en el examen. Entonces es importante que tengamos la ayuda de la madre o la acompañante, y esta es la mejor posición para hacer el abordaje de genitales externos en las menores de edad, sobre todo en niñas menores de 10 años, ¿no? O de 14 años. Podemos tomar la posición en talla, ¿ya? Sobre todo esta posición es recomendable en los exámenes proctológicos, ¿ya? Entonces, la región genital comprende los genitales externos, la región anorrectal y el periné. Estamos mostrando algunas imágenes fuertes. Para los que tengan un poco de sensibilidad, les voy a pedir que
tomen sus recaudos. Pero bueno, esto está dirigido a personal que investiga este tipo de hechos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a hablar del examen genital, del examen vulvar. Recordemos que la vulva está formada, o introito vulvar, por los labios mayores y menores, que en una comisura anterior o superior forman el capuchón clitoriano o del clítoris. Aquí tenemos la uretra o meato urinario. Y a nivel inferior o posterior, dependiendo de la posición, la unión de los labios menores y mayores forma la horquilla posterior y la fosita navicular. ¿Por qué es importante? Porque aquí podemos tener algunos indicios en lesiones por un acceso carnal forzado, ¿sí? Entendamos que la violación, sobre todo en Bolivia, es la penetración por acceso carnal del pene en erección del varón, la introducción de cualquier segmento del cuerpo o introducción de dedos con fines libidinosos. También esta ley 348 modifica en Bolivia que el coito vaginal y el coito anal, que eso sí era violación, pero ahora incorpora el coito oral como violación. Entonces, esos son aspectos importantes que lo hay que tomar en cuenta. Entonces, en esta región está la comisura posterior a la fascita navicular. Y aquí podemos ver una fisura o una erosión. Permito aclararles que la escoriación en piel es escoriación, como se evidencia aquí, cerca de la región del perine, pero en mucosas se llama erosión. Ahora, esto es indiciario, como ven aquí en una erosión en la comisura posterior cerca de la fosa navicular. Puede ser indiciario, sus micrófonos, por favor, puede ser indiciario de un delito, supuesto delito contra la libertad sexual. ¿Por qué digo indiciario y no evidencia? Porque por los climas, por la maceración, por la falta de higiene, pueden haber este tipo de lesiones sin que sea indiciario que haya tenido un coito de por vía vaginal forzado. ¿Por qué se va a dar este tipo de lesiones? Porque se supone que una relación consensuada a través de dos glándulas que vemos en los labios mayores y menores, que se llaman glándulas de Skinner y las glándulas de Bartolino, que van a permitir la lubricación cuando hay una relación consensuada. En este tipo de lesiones son forzadas, hay sequedad de mucosas y obviamente la fricción de un acceso carnal va a permitir este tipo de lesiones. Pero hay otras, ya les he dicho, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial. Al igual que ese tipo de lesión, que es una escoriación en región del perine, porque aquí está la región anal, que también pueden verse por el clima, por la higiene, producir este tipo de lesiones sin que haya habido algún antecedente de un acceso carnal violento. Aquí tenemos igual una escoriación con múltiples escoriaciones que incluso llega a la región del perine, que pueden ser sugestivas de un acceso carnal. Obvio, estamos hablando de vulva, de introito vulvar, ¿ya? Acá también igual tenemos este tipo de escoriación o fisuración, acá, que está en la comisura posterior. Este es indiciario de un posible acceso carnal, que después lo vamos a ver por qué les digo eso. Aquí también tenemos una herida contuso cortante a nivel de la vulva, que llega hasta la región del perine, pueden ver acá. Aquí tenemos otro tipo de herida contuso cortante. Este es un trauma vulvar, ¿no? Entonces, que nos puede o no permitir que sea por un acceso carnal. Ahí tenemos un trauma de vulva, donde tenemos un aumento de volumen, mal llamado edema, y les explico por qué. Y bueno, y tumefacción de los labios mayores, que cierra todo el introito del vulvar. Porque el edema es más de tipo patológico, que puede verse a lesiones cardíacas, renales o de tipo linfáticas, más que por trauma. Si bien el personal de salud creo que comete un error cuando dice lesión, por ejemplo, edema, tumefacción de los labios. No, aquí hay un aumento de volumen, hay una tumefacción que aparentemente es por un trauma de tipo vulvar.
Este tipo de traumas y las lesiones que acabo de escribirles también puede deberse a la caída de una bicicleta y a una caída a horcajadas, que puede causar lesiones en vulva. Es muy raro, ha habido los casos que se producían desgarros en himen, que recién voy a hablar, y no hay lesiones en vulva. Es muy raro que se caiga de la bicicleta o tenga lesiones horcajadas sin lesiones a nivel de la vulva o del introito vulvar y que haya lesiones en el himen. Normalmente es al revés. Muy bien, ahora vamos al examen genital, pero a lesión del himen como tal. Ahora, el himen, si ustedes buscan los libros de anatomía de textil, a Target, Rubier, de todos los clásicos, exagerando, va a tener 4 o 5 líneas en los libros de anatomía. No tiene realmente importancia, el himen es el orificio de la vagina. Pero desde el punto de vista jurídico, puede significar la libertad de una persona o la impunidad de un hecho, sobre todo en menores de edad, sobre todo en adolescentes. ¿Ya? Entonces, tenemos que dar mucha importancia a esta estructura. Normalmente nosotros, Cuico hablaba en su libro, un gran profesor argentino que está vivo, que he tenido el placer de conocerlo hace unos 10 o más años en La Paz. Él ha escrito un libro del himen, que Anabel y muchos de la Argentina que están dedicados a esta área forense lo deben conocer. Y él recomienda que se introduzca un dedo, 2, 3 dedos. Válido, pero me parece muy traumático. ¿Ya? Pero bueno, ahorita vamos a hablar de qué les estoy diciendo. Bueno, tenemos las maniobras de las riendas, que es una que nosotros tomamos con cuidado los labios mayores y menores y separamos con cierto cuidado, como está escrito ahí, ¿no es cierto? Este es un material de un tutorial que se ha sacado, el IPAS en Bolivia, con el Ministerio de Salud para el personal de salud. Entonces, nosotros, personalmente, lo que hago es más bien separar con los dedos que tienen que estar con guantes, de arriba y hacia abajo, delicadamente a los labios menores y mayores. Este, por ejemplo, es un himen intacto, mal llamado virginal. ¿Ya? Ahora, si yo tengo dudas, le pido a la dama que puje. Entonces, me permite ver toda la estructura del himen. Y hay una anatomía específica del himen, que vamos a ver acá, donde está un borde libre. Bueno, este es el orificio propiamente dicho. Hay un borde libre, que podemos verlo acá, que está con la flecha amarilla. El orificio está con flecha azul. Tenemos un borde adherente o de adhesión, la que ven con flecha verde. Ya tenemos la cara vestibular, que es la que me mira hacia afuera, hacia el examinador, y por dentro tenemos la cara vaginal. Voy a retornar al anterior y le pedimos que puje. Entonces, aquí tenemos el orificio propiamente dicho. Este es el borde libre. Este es el borde adherente. Esta es la cara vestibular. Y es importante porque los desgarros tienen que estar descritos de esta manera. Si hay un desgarro completo, que ahorita les voy a mostrar, no me adelanto todavía eso, será hasta el borde adherente. Ya les voy a explicar, no me quiero adelantar esa parte. Entonces, esta es la anatomía básica del himen. Se supone que este examen nunca, jamás de los jamases lo podemos hacer solos. O sea, los examinadores con la víctima. Tenemos que estar con la enfermera, tenemos que estar con el trabajo social, la psicóloga, la oficial de policía, el funcionario del Ministerio Público, pero siempre tenemos que estar acompañados por lo menos con una dama. En lo posible, bueno, que sea persona en salud porque nos tiene que ayudar. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un himen, ¿no? Y lo segundo que tenemos que evaluar es el tamaño del diámetro del himen. Y nosotros imaginariamente vamos con las manecillas del reloj, siempre se toma de 9 a 3. Y aquí ven que mide 1 centímetro. Entonces, siempre tenemos que seguir las manecillas del reloj. Quiero ver si está allá. Entonces, ¿por qué acá? Porque ya desde 1912 se tomó esta descripción, ¿ya?
donde se describen las lesiones siguiendo las manecillas del reloj, 12, 6, 9 y 3. La escuela portuguesa y brasilera describía, los separaba en 4 cuadrantes y cada cuadrante lo dividía en 90 grados y cada radio de grado se describe la lesión. Es muy exacto para la anatomía, pero creo que no es muy práctico, ¿no? Entonces, con el respeto a toda la escuela portuguesa, pero la mayoría de los libros de medicina legal, no solo en el área latinoamericana, sino europea, española y demás, toman la descripción de las manecillas del reloj. ¿Por qué les digo esto? Porque el diámetro del himen habíamos dicho que se mide de 9 a 3 siguiendo las manecillas del reloj. Entonces, en una niña de 1 a 4 años, el diámetro de este himen normalmente va a ser de 4 milímetros. Una niña de 5 años, normalmente el diámetro va a ser de 5 milímetros. De 7 a 9 años va a ser de 7 milímetros. Y en una etapa prepuberal, entre los 10, 12 años, va a ser de 1 centímetro. Lo que nos permite deducir que a partir de los 5 años, el diámetro del himen va a medir 1 milímetro por año. ¿Por qué es importante? Porque si tenemos una víctima de delito sexual de 7 años, asumimos que el diámetro del himen va a medir aproximadamente 7 milímetros. Y tenemos certificados que solo describen desgarros recientes o antiguos, cuando el pene en erección, en un diámetro normal, entre 3 a 4 centímetros de diámetro, haría destrozos, pues, si se produce un acceso carnal. Entonces, estos datos son importantes para hacer los peritajes en víctimas de delito sexual. Entonces, tenemos el diámetro entre las 9 y las 3 y aquí hemos dado las diferentes medidas. Entonces, la Cassagne, era el que me acordaba, que desde 1912, 2 ciclos atrás, esta descripción de lesiones siguiendo las manecillas del reloj no ha cambiado. Desde el profesor Lacassagne, que en 1912 describe, seguimos manteniendo este mismo descripción de lesiones. Entonces, también tenemos una descripción de ímenes por su tipicidad y vamos a describir que existen ímenes de tipo circular, que se llama anular, de tipo ímenes que tienen una forma de semiluna, que es semilunar, y hay ímenes que son de forma bi, tri o más labiados, que son los labiados. ¿Y por qué es importante que nosotros podamos describir este tipo de ímenes? Por un aspecto importante, porque tenemos que saber los puntos débiles, donde tenemos que describir los desgarros. Entonces, si tenemos, bueno, estos son los ímenes atípicos. Quiero ver si está, no. Entonces, acá voy a describir. En un himen anular, los puntos débiles de ubicación de desgarros está a las 2, a las 5, a las 7 y a las 10. No se olviden de ello. En este tipo de ímenes anulares está a las 2, a las 5, a las 7 y a las 10. ¿Ya? Después tenemos a nivel semilunar o media luna, que los puntos débiles es a las 4 y a las 8. Y los labiados o bilabiados, el puntos débiles son a las 12 y a las 6. Eso es importante. Entonces, los ímenes atípicos, que son los raros, podemos ver que hay un himen que tiene un septo, es un puente de tejido en el borde libre. Tenemos una pared o un tabique. Tenemos ímenes de tipo de coliflor, que son múltiples puntos o acribillado. Y a veces puede no existir los ímenes. ¿Ya? Están pidiendo...
Entonces, puede haber un himen imperforado, donde no hay el himen. Entonces hay que hacer una intervención quirúrgica para esto mismo. Hay que tomar otro aspecto importante, describir los restos himeniales, como ven aquí, que son las mujeres que ya tienen una actividad sexual regular, ¿no? Entonces ya no vamos a tener desgarros, que tiene una actividad ya con pareja regular, son restos himeniales. Pero incluso que tengan hijos, pero hijos por cesárea. Y tenemos las carúnculas mirtiformes que se pueden deber, bueno, no, perdón, no se deben, sino que son las damas que han tenido partos de tipo vaginal, o sea, el parto natural. Dos o más. Entonces, si ustedes ven ya no un orificio himenial, son restos de cicatrización. A eso se llama carúnculas mirtiformes. ¿Por qué se les muestra estas imágenes? Porque cualquiera de las damas podrían ser víctimas contra la libertad sexual. Y vamos a tener que describir en estos casos más las lesiones en vulva que en himen. Aquí está. ¿Ven? Entonces se vuelve a repetir. Recuerden que habíamos dicho que hay hímenes de tipo circular, donde los puntos débiles son a las 2, a las 5, a las 7 y a las 10. En los hímenes de tipo semilunar son a las 4 y a las 8. Y en los hímenes bilabiados sería a las 12 y a las 6. ¿Sí? Ahí podemos ver un tipo de lesión. Por ejemplo, aquí tenemos desgarros recientes, ahora 6. ¿Cuál es la característica de un desgarro reciente? Ahí está ahí. Tenemos aquí ahora 6. Primero, como cualquier herida, tiene bordes enrojecidos, sangrantes, lo que les decía, ¿no? No es edema, es aumento de volumen, tumefactos, hay una infiltración hemática, va a haber equimosis y va a haber bordes que van a ir en vías de cicatrización. Es como cualquier herida que ustedes se hacen, que la cicatrización dura entre 7 a 10 días, ¿ya? A eso se llama un desgarro reciente. Aquí podemos ver un desgarro reciente, ahora 7. Aquí tenemos un desgarro reciente, ahora 7. Y si ven acá, aprovechen mostrarles, hay una erosión a nivel de la comisura posterior. Aquí se llama fosita navicular. Esto es una lesión de vulva. Y aquí tenemos un desgarro reciente, ahora 5 y ahora 7, en un himen que aparentemente es de tipo labiado. ¿Sí? Tenemos un desgarro reciente, ahora 7, y otro tipo de lesión. Un desgarro, ahora 7. Un desgarro, ahora 7, igual. Igual tenemos aquí un desgarro, ahora 7. ¿Ya? Aquí tenemos un trauma de himen, porque podemos ver que aquí hay, esto es un hematoma que está entre las 11 y las 9. Es un hematoma. Pero también tenemos equimosis con aumento de volumen entre las 11 y las 3, que está aquí. Obviamente, estos son signos ya de evidencia de un acceso carnal violento. ¿Sí? Aquí también tenemos desgarros recientes, ahora 7. Ahora, la duración de un desgarro es máximo 10 días, que es el promedio que los diferentes autores dan en aspectos de cicatrización. Ahora, obviamente depende muchos aspectos para el tiempo de cicatrización, el aseo de la persona, la edad, y si ha tenido nuevas relaciones, porque hubo un caso de una menor que tuvo relaciones, perdón, fue víctima de violación, pero al día siguiente o a los 2 días tuvo relaciones consensuadas con su enamorado, su pareja, y ya es un poco difícil ya determinar, aparte que si se hace hisopados, que ya lo vamos a ver, de quién dependía cuando se hace ADN. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos desgarros antiguos. Anabel, para los que están solicitando ingresar, al terminar esta parte del examen de Sí, himen, doctor.
vamos a volver a hacerlos ingresar, que puedan esperar un poquito, por favor. Sí, por favor, porque con tal de no perderse, aunque sea una parte, están Claro. bien para ingresar. Claro, Gracias. claro, que casi al final, pero bueno. Entonces, estos son los desgarros antiguos. Cuando ya se ha establecido la cicatrización, no podemos ya determinar qué data de lesión tiene. Este ya sería un desgarro antiguo. Entonces, tenemos desgarros antiguos, por ejemplo, ahora 6, como está ahí. Tenemos un desgarro antiguo acá, ahora 7 y ahora 5. Tenemos un desgarro antiguo, ahora 6. ¿Se dan cuenta? Porque tiene unos bordes blanquecinos, o sea, ya está cicatrizado. Vale decir que el desgarro en tipo himenial es la única herida que los bordes no afrontan, que tiene una forma de V, si se ve en la cámara, una V invertida, ¿sí? Ahí tenemos un desgarro antiguo también en el borde libre del himen, ahora 6. Ahora, aquí tenemos un himen que tiene un puente. ¿Ya? ¿Alguien que pueda habilitar su micrófono me puede decir si ve lesiones? Cualquiera con libertad, por favor. O tú, Ana, ¿ves lesiones? No se ve, doctor. A simple vista no logro ver ninguna lesión yo. A ver, aparentemente no se ve. Y además yo veo al examen médico y digo, porque hay un septo, un puente de borde libre a borde libre en el orificio himeneal. Entonces, aparentemente no permitiría un acceso carnal, ¿no ve? Entonces, en esta evaluación tienen que tener especial cuidado. Si hay esta duda, todos en los centros médicos tenemos el azul de metileno. Y me doy cuenta que a nivel de vulva había habido varias escoriaciones a nivel vulvar. Si bien en el himen no hay lesiones, pero sí en la vulva. Pero tengo dudas. Ya, azul de metileno, de por ahí. Utilizaremos el iodopovidona que estudiamos en todos los hospitales. Y aquí sí está enmarcado una erosión a nivel de la vulva, a nivel de la comisura posterior, que les he dicho. Entonces, si bien no ha habido un acceso carnal porque hay un puente en el orificio del himen, sí ha habido un intento de acceso carnal, lo que jurídicamente sería un intento de violación. Entonces, hay lesiones. Entonces, tienen que tener cuidado y tenemos que tener algunos datos que el azul de metileno y la iodopovidona podemos tener en cualquier establecimiento de salud. Que aparentemente, si ustedes ven la primera foto, no había lesiones. Los mismos que han opinado, ¿qué les parece? ¿Ahora sí han visto lesiones? Sí, ahora sí se ve, doctor. Y esto es importante porque podemos hacer que alguien que haya cometido este hecho esté impune. ¿Ya? Y no vamos a poder revisar 2 o 3 veces a las pacientes víctimas de delito sexual. Pues sería revictimización. Entonces, hay otro aspecto que es dolor de cabeza para algunos médicos forenses, que se llama la escotadura. La escotadura tiene origen congénito, no es por ende por trauma, y son salidas en forma de U que tiene los bordes libres del himen. Les voy a mostrar ahorita, pero ¿qué diferencias encontramos? Que el desgarro, bordes irregulares, asimétricos, es tejido cicatrizal porque es de origen traumático y normalmente llegan al borde de implantación. Mientras que la escotadura, bordes regulares, simétricos, no es traumático, está revestido por el epitelio y es de origen congénito. Pero puede ser dolor de cabeza. Miren, es un desgarro completo, pero aquí tenemos una mueca, es una escotadura. Aquí tenemos una escotadura horas 2 y tenemos una escotadura horas 7, que sería el dolor de cabeza de un forense, porque lo puede interpretar como un desgarro. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, este es el libro del profesor Cuico, una escotadura horas 5. En todos los años que tengo de experiencia como forense, solo he visto una vez. Y lamentablemente la foto que tenía, no sé dónde está. Solo una vez, más bien que no es muy frecuente. Aquí ven una salida como una muesca, ahora 5, esto es una escotadura congénita.
Entonces, acá sigo viendo el libro del doctor Cuico. Aquí hay un desgarro de data reciente, ahora 5. Tenemos un desgarro antiguo, ahora es 6. Y aquí, esta mueca, que tiene forma de U, es una escotadura congénita. Usamos colposcopio, que es una lupa grande que nos permite hacer 32 aumentos que hay en los consultorios ginecológicos. Entonces, utilizamos, y aquí podemos ver que esta es una escotadura, este es el borde libre del himen, este es el orificio vaginal, este es su borde de adhesión y es la cara vestibular. Acuérdense de la anatomía del himen. Entonces, si nosotros aumentamos aquí, vemos que no llega al borde adherente, que no vemos un tejido cicatrizal. Entonces, esto es una escotadura congénita, más bien que no es frecuente. Otro aspecto que vamos a ver que es importante, que muchos forenses en la antigüedad preferían poner este tipo de himen complaciente, donde permite que el ingreso del pene en erección y no hay desgarros. Son dos tipos de himenes. Un himen dilatable o complaciente, donde tiene mayor tejido elástico, y un himen con orificio anormalmente dilatado. Por eso es importante tomar el diámetro del himen, porque estos himenes, en su diámetro, que normalmente es de 1 a 1.5 centímetros, porque obviamente deja de tenerse a nivel de los 12 y 15 años, este himen anormalmente grande, ¿por qué les digo? Porque puede medir de 2.5 y 3 centímetros. Aquí ven, el orificio es un himen intacto, lo que se llamaría virginal. Pero aquí tenemos la pared anterior de la vagina. O sea, aquí sí va a poder penetrar el himen, perdón, el pene en el himen y no va a causar desgarros. Acá también por el tejido elástico. Entonces, a veces tenemos estos tipos de himenes y podemos cometer el error de indicar que no ha habido acceso carnal. Entonces, esto es lo que normalmente yo les he hablado. Esto es de 9 a 3, el diámetro mide de 1 a 1.5. Esto es un himen habitual, me ha llamado normal, ¿no? Habitual, porque estadísticamente es el P50, o sea, la mitad. Pero puede haber mayor tejido elástico, como está aquí, pareciera bilabiado, pero no, es mayor tejido elástico, o el orificio es casi el doble del normal, de 2.5 a 3 centímetros. Entonces, y todos son menores, o sea, de 10 años, ¿ya? Entonces, el himen complaciente es el que tiene mayor tejido elástico y puede permitir un acceso carnal y no haber desgarros. Aquí les decía, el profesor Cuico da esta maniobra, introduciendo un dedo, 2 dedos, 3 dedos, y obviamente si no se produce desgarro y permite, es un himen complaciente. Con el respeto del profesor, creo que es un poco traumático, pero tenemos que tomar medidas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un himen de una menor de 12 años. Miren, no veo desgarros, no es bilabiado. Entonces teníamos que, como en la medicina forense decimos que es un juego en Bolivia, no sé si a nivel latinoamericano hay el cacho, con los dedos y el cubilete. Y lo que se ve se anota. El Guichi era capo para eso, si están en el público. Entonces, aquí lo que se ve se anota. Entonces teníamos que cranear, como todo en ciencia forense, cómo podemos probar para mostrar en juicio. Y ya les voy a mostrar, una vez que hagamos una segunda pausa, que tenemos que tomar las muestras con hisopo. Entonces, como tengo una persona que me ayude, una vez que hemos puesto el hisopo, hemos tratado de estirar hasta no producir desgarro, obviamente, ¿no? Y medir acá, y esto era más de 2.5. Evidentemente sí permitía. Este segundo caso es una niña de 13 años con un himen complaciente. No vemos desgarros. Lo mismo hemos hecho. Miren hasta dónde permite el estirar. Entonces, es una manera que en juicio, en estos casos, hemos podido probar el himen complaciente. Pero también hemos dicho que el orificio es anormalmente grande en cuanto a su diámetro. Entonces, este orificio grande también permite, que más bien dice el profesor Cuico que es menor al 2%, y es real, no es muy frecuente más bien, permite que haya un acceso carnal, no haya desgarros, pero no podemos afirmar que no ha habido una agresión sexual o un acceso carnal, porque después los exámenes de seminología y de ADN nos va a decir que había
espermatozoides y que pertenece a un ADN agresor. Y ustedes saben que no es que, bueno, se ha equivocado, no importa, nos van a seguir procesos penales. Entonces, hay que tener mucho cuidado para este tipo de ímenes. Hemos dicho que normalmente es de 1.5, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos ímenes anormalmente grandes, donde no ves desgarros, pero ves incluso la pared anterior y posterior de la vagina. Miren este, que puedes ver incluso pared anterior y flujo vaginal blanquecino, y no vemos desgarros. Entonces, en apariencia, estos ímenes son intactos, o mal llamados virginales. ¿Que puede permitir acceso carnal? Por ahí sí, pero no vemos lesiones. ¿Sí? Entonces, pero hay que describir que ese tipo de ímenes puede permitir el acceso carnal cuando tenemos observaciones en nuestros certificados. ¿Aquí te parece que hago una pausa, Anabel? Sí, por favor, aguárdame un segundito, mientras todos, si quieren, pueden ir formulando preguntas que quieran en el chat. No, todavía no falta bastante de la charla. Bárbaro, sí, pero van quedando ahí. Sin querer. Pueden ingresar. Sí, por favor, sin querer ha sido eso de rechazar, así que vuelvan a ingresar. Estamos admitiendo. Y ahí si llega a querer poner a Nacho o a mí, y podemos ir aceptando nosotros las personas hasta el finalizar. ¿Cómo lo pongo? A ver. Nacho, ¿estás ahí? Bueno, nos sirve de enseñanza. Eso vamos a hacer la próxima. Estoy. Ya, Nacho, ¿cómo te coloco para que puedas seguir ingresando? Como ¿Dónde coloco para que seas coanfitrión? Debería decir en algún lugar que en los 3 puntitos. En los 3 puntitos. Podría ser. Pero me parece que no creo que se pueda. Sí. Admitiremos nomás. De todas maneras, estamos en más del 60% de la charla. Entonces, y estamos a las 18:20, que más o menos 1 hora y más. Bien, continuamos. Yo creo que continuamos. Veremos si hay alguna persona más que quiera ingresar. Ya. Entonces, continuamos. Me dicen si van a ver, si ven la pantalla, por favor. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Ahora, esta es la segunda parte del examen, no, la tercera parte del examen genital. Seguimos en genital y vamos a hablar del examen proctológico. 3 aspectos que tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Los pliegues radiados, las lesiones y la tonicidad del esfínter, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los pliegues radiados, hacemos una evocación mental de que la parte central de la rueda es el ano, y de ahí salen radios hacia afuera, ¿sí? Esto es importante. Segundo, vemos la tonicidad del esfínter, la forma y el tono. Y esto es importante cuando ahorita veamos lesiones por agresión. Hay un himen hipertónico, normotónico e hipotónico. Hipotónico grado 1, cuyo diámetro es de 2 a 3 milímetros, 2 de 3 a 5 y mayor de 5. Y finalmente un ano infundibular, o sea, en forma de embudo. Todo esto les voy a mostrar ahorita. Entonces aquí vemos un poco semiológicamente, veo los pliegues radiados, que están en la región perianal. Vemos lesiones y vemos la tonicidad del esfínter. Tenemos que, habíamos dicho que la paciente está en posición de talla, y en la mayoría de los libros de proctología, si lo pueden revisar, todas las lesiones a nivel proctológico están enfocados en esta posición en talla, ¿no? Entonces ahí tenemos la región anorrectal,
que sigue también la descripción de las manecillas del reloj, que tenemos un rafe anovulvar, en el caso de las damas, que es una anterior, que está a las 12, y el coxis siempre está ahora a 6. Y mentalmente, en cualquier posición que revisemos esta región, es en posición de talla. Entonces aquí tenemos el rafe anovulvar, ahora es 12, y el coxis ahora 6. ¿No? Entonces seguimos con las manecillas del reloj, como se puede ver acá. Y nos permite, si ya tenemos cierta experiencia en describir la región anovulvar y anorrectal, ¿no? Entonces, mientras menos tiempo de exposición tengamos con estas pacientes, menos revictimización. Puede tomar la posición de Page, que es una antigua posición que había unas mesas en forma de V en proctología. Puede adoptar la posición standing o parada. Cualquiera de estas posiciones que más usan los proctólogos al revisar la próstata, se va a tener igual. Rafe anovulvar ahora es 12 y coxis ahora 6. Y las lesiones tienen que ser descritas de esta manera. Estos son los mayores errores que cometen algunos colegas al describir las lesiones, porque asumen que las manecillas del reloj son al revés. No, está en posición de talla y mentalmente no nos tenemos que olvidar de esto. Y aquí podemos describir lesiones. Por ejemplo, aquí vemos los pliegues radiados, veo lesiones y veo que tenemos un esfínter anal hipotónico grado 2, porque es entre 2 y 3 milímetros de diámetro, que esto normalmente debería estar cerrado el esfínter. Igual acá podemos ver la posición en pie. Puede estar en posición maometana, como se ve acá, en posición genupectoral, posición genupectoral, posición genucubital. Igual, vamos a ver a nivel de las 12 el rafe anovulvar y a nivel de las 6 el coxis. Entonces, igual, vemos las características de los pliegues radiados. Vemos si el esfínter en este caso está normotónico y vemos, bueno, primero las lesiones. ¿Sí? Y aprovecho en describirles. Aquí, por ejemplo, tenemos los pliegues radiados simétricos. No veo lesiones, pero veo un ano hipotónico grado 3, mayor a 5 milímetros. Lo que ven al medio es mucosa del recto ya. Ya está yendo a un ano en embudo. Entonces, todo esto es indiciario de un abuso sexual o de coitos anales habituales. Perdón, doctor. Sí. Doctor, ¿alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Chequen que todos estén silenciados. Gracias, Yoris. Creo que era Yoris. Gracias. Continúa. Ya. De aquí tenemos igual pliegues radiados aparentemente asimétricos porque está borrado, piel hiperkeratósica. Aquí vemos que hay una equimosis con aumento de volumen entre las 12 y las 3, entonces, y un ano hipertónico. Entonces, estos son signos de un coito anal violento reciente. ¿Sí? Entonces, puede tener la posición de Sims o semiprona del lado izquierdo, que aquí podemos ver igual. Por ejemplo, acá tenemos, esto es el coxis ahora 6, el 12 es rafe anovulvar. Vemos que hay un esfínter anal hipotónico grado 3 mayor a 5 milímetros, porque en medio ya se ve el orificio de la mucosa rectal. Igual acá. Entonces tenemos la posición de Sims del lado izquierdo y no se olviden. Coxis ahora 6, 12 rafe anovulvar. ¿Ya? Podemos tener la posición de Sims o semiprona del lado derecho. Ya, entonces el coxis ahora 6 y el 12 rafe anovulvar. No se olviden de eso siempre. Muy bien, ¿qué lesiones vamos a poder encontrar en el aspecto proctológico? Lo que tenemos que recordar, ¿qué lesiones encontramos cuando hay un coito anal violento reciente? Este desgarro de forma triangular, ahora 6, que lo llaman signo de Wilson-Johnson, porque fue el que lo describió. Puede haber
como aquí, equimosis y tumefacción en todos los pliegues radiados, desgarros incoercibles y hemorragia. A diferencia, cuando hay un coito anal habitual, o sea, cuando hay una relación por vía anal habitual, y si es con violencia, ya hablamos de abuso sexual, va a haber cicatrices antiguas de desgarros, el ano va a ser infundiliforme en forma de embudo, ya no va a haber ano, la mucosa rectal va a estar hacia afuera, se van a borrar los pliegues radiados, va a haber una piel anal hiperqueratóxica y una eversión de la mucosa del recto, que lo vamos a ver, no se preocupe. Pues acá, por ejemplo, pliegues radiados, están tumefactos con equimosis. Tenemos el desgarro de forma triangular hora 6 y el ano está hipertónico, que incluso puede llegar a una estenosis del ano y quirúrgicamente vamos a tener que resolver. Estos son signos de coito violento reciente. De coito anal violento reciente. Aquí, por ejemplo, está en posición de Sims, lado derecho. O sea, a nivel de las 6 tenemos una fisura que hay que tener cuidado con este tipo de lesiones, porque puede deberse a que la paciente sea estreñida, a la falta de higiene, y no necesariamente este tipo de lesión ser por un delito sexual. Ahora tenemos un plicoma hemorroidal trombosado entre las 12 y las 3, y el ano aparentemente está normotónico. Y aquí tenemos una fisura a horas 12 en la región del perine. Es genitales externos, ano rectal, y lo del medio es perine. Aquí vemos algunas lesiones. Por ejemplo, esta misma foto, vamos a los pliegues radiados simétricos, tumefactos con equimosis. Tenemos un desgarro de tipo triangular a las 6, tenemos un desgarro a las 12, y el ano está normotónico. Estas dos son un caso igual. Tenemos, aquí sí tenemos un hematoma a nivel de los pliegues radiados. Tenemos un desgarro triangular a horas 6, tenemos un desgarro a horas 12. Tienes un ano hipertónico, que no permite totalmente duro. Entonces, esto es característico de un coito anal reciente violento. Este es un caso que bueno, en Bolivia los médicos a veces hacen labor social, van a provincias, y estas fotos me mandó un pediatra, porque la habían llevado a la paciente, y vemos este tipo de lesiones. Primero, que aquí están, los pliegues radiales están borrados. Aquí permanecen, asimétricos. Piel hiperqueratóxica, o sea, más oscura. No hay lesión, pero vemos un ano hipotónico grado 3, mayor a 5 milímetros, y lo que ven realmente es heces fecales. ¿Cuál era la complicación? Que al menor esfuerzo la niña botaba su caquita al calzón. Y lamentablemente, cuando llamo al médico, tenemos que decir que hay aparentemente un abuso sexual. Esas lesiones son características de un coito anal habitual o un coito anal violento por abuso sexual. ¿Ya? Igual acá vemos los pliegues radiados, un ano hipotónico grado 3, casi la mucosa rectal ya sale, este es el fecal, este ya lo hemos descrito antes. La eversión de la mucosa rectal, aquí ya no hay ano, esto es recto, esta mucosa sale hacia afuera. A esto llamamos el inicio de un ano infundibular, o sea, en forma de embudo. Igual, ahí tenemos eversión de la mucosa rectal. Pliegues asimétricos, hay asimetría, o sea, aquí no hay y aquí sí. Otro signo de coito anal habitual. Muy bien, y aquí tomamos las muestras. Vamos a ver este pequeño video y les invito a visitar mi canal de YouTube, que está todo este material y que también está este video que lo van a ver.
La violencia es uno de los problemas que afecta al ejercicio de los derechos humanos y al desarrollo de mujeres, niñas, niños y adolescentes. En muchos países de América Latina, los tratados, pactos y convenciones internacionales se convirtieron en instrumentos jurídicos que obligan a los estados parte a otorgar y garantizar a las mujeres del mundo sus derechos. En general, una problemática fundamental de la violencia, la violación sexual, es poco abordada y tomada en cuenta por nuestra sociedad, porque denunciarla implicaría cuestionar al poder patriarcal que encubre y justifica la violencia. Se ha observado que los casos de violencia sexual, tanto en los servicios de salud como en la justicia, no tienen un trato especial, por lo que además de no brindar un tratamiento adecuado, tampoco tienen un registro efectivo. Es por eso que debemos tener más cuidado en la atención de una posible víctima de violación sexual. Por ello, en la investigación de una denuncia de agresión sexual, la víctima necesita una atención integral, que se inicia considerándola como persona que necesita ayuda y luego recién pensar que es una fuente de pruebas. Lo que implica que la violencia sexual es un caso de urgencia médica y como tal requiere atención inmediata y prioritaria. En el caso de la toma de muestras que pueden presentarse como evidencias, los materiales recuperados se constituyen en pruebas definitivas para el desenvolvimiento de la justicia. En el examen del cuerpo de la víctima, todos los procedimientos deberán ser realizados por un médico, cumpliendo los siguientes pasos. Consentimiento escrito y firmado por la víctima. Si es un menor de edad, obtener el consentimiento de la madre, padre o tutor. Presencia de un familiar o autoridad judicial. Uso de buena técnica. Contar con equipamiento adecuado. Al atender a la víctima, inmediatamente dar el tratamiento de urgencia para cualquier necesidad médica que se presente, especialmente anticoncepción de emergencia, prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH, sobredosis de drogas, alcohol, lesiones, heridas y otras. Si la víctima ya ha dado los detalles del incidente a otras instancias como la policía, no es necesario que repita, el médico los puede conocer por terceras personas. Anamnesis, en lo posible completa, utilizando lenguaje sencillo, libre de juicios de valor y con la privacidad necesaria. Inspección, tipo constitucional, estatura, peso, desarrollo músculo-esquelético, desarrollo genital, facies, condición de cabello y ropas. Además, considerar los siguientes aspectos. El material recuperado debe ser apropiadamente embalado para prevenir cualquier pérdida accidental y minimizar su descomposición. Recoger y embalar en forma individual en bolsas, sobres y paquetes de papel limpio. Cada paquete debe marcarse para identificar su contenido, a quién pertenece, de dónde proviene, la fecha de recolección y el nombre de la persona que la efectuó. La vestimenta de la víctima es importante por ser fuente de información acerca de la agresión sexual por sus daños, manchas y otros. La ropa puede ser clave en los hechos con escasos indicios sobre el cuerpo de la víctima. Procedimiento. La víctima pasa a la habitación de exploración. Se despliega una sabanilla en el suelo. La víctima se descalza y se coloca sobre ella. La víctima permanece de pie sobre la sabanilla. Se solicita la frotación de la región púbica. Tras esta actuación, la víctima pasa a la camilla. Se recoge la sabanilla plegándola para que el interior quede protegido. Igualmente, la ropa es recogida. Exploración extragenital. Se realiza la exploración sistemática de la superficie del cuerpo de la víctima, exceptuando el área paragenital y genital, buscando manchas, lesiones, cicatrices, describiendo todas sus características. Esta exploración se realiza en todo el cuerpo, especialmente en los relieves óseos que sobresalen y zonas de apoyo. También en los párpados y pabellones auriculares, que son lugares de especial sensibilidad a golpes o presiones de escasa intensidad. También se anotan las áreas de dolor, mordeduras y, de ser posible, estas requieren fotografía. El vello púbico de la víctima debe peinarse rutinariamente sobre un pedazo de papel blanco o sabanilla con la persona de pie.
El papel y el peine deben recogerse para ser sometidos al análisis forense. En el caso de posible penetración oral, se efectúa una revisión exhaustiva de la boca. De importancia capital es la recolección mediante impregnación y movimiento rotacional del hisopo en los pliegues entre la mucosa labial, superior e inferior, y los alvéolos dentarios. Región paragenital corresponde al abdomen, parte anterior de caderas, parte antero superior de los muslos, monte de Venus y glúteos. El área genital corresponde a los genitales externos, al periné y a la región anorrectal. Se sitúa a la víctima en la mesa ginecológica. El material necesario se encuentra conforme el orden de procedimiento. En el procedimiento se debe tener cuidado de no producir microtraumas, especialmente con el espéculo. Se pasa a la revisión del periné. Puede llevarse a cabo tanto visualmente como utilizando medios de aumento o registro visual. Se va a la búsqueda de los puntos de tránsito, que son la horquilla posterior y la fosita navicular. A continuación se pasa a la visualización del introito vulvar y a la evaluación del estado del himen y de las carúnculas mirtiformes o restos himeniales. Con 2 hisopos secos, frotar en forma secuencial las paredes internas de los labios menores, de los labios mayores y el vestíbulo. Uno se guarda como tal y con el otro se hace un frotis. Se colocan en sobre o tubos de ensayo separados con el registro respectivo. Solo cuando se ha realizado la evaluación exhaustiva externa se realizan las muestras intravaginales, la primera a ciegas y posteriormente con espéculo. En lo posible un espéculo desechable transparente que también puede ser colectado como evidencia. Con 2 hisopos secos se toman muestras de la vagina y particularmente del fondo de saco posterior. Una se guarda como tal y con el otro se hace un frotis. Se colocan en sobre o tubos de ensayo separados con el registro respectivo. Se colecta una sola muestra del orificio endocervical, para la cual se debe manipular el espéculo dentro de la vagina para localizar el cérvix. En muchas ocasiones el orificio endocervical puede ser el único lugar donde encontramos esperma. En este punto es posible compatibilizar una valoración no solo de lesiones traumáticas, sino también de posibles hallazgos específicos, entre los cuales se encuentran los signos de infecciones de transmisión sexual. En caso de posible penetración anal, se pide a la víctima se coloque en posición genopectoral, maometana, y se efectúa una revisión exhaustiva mediante impregnación y movimiento rotacional del hisopo en la cavidad anorrectal. Un efectivo recojo de evidencias que implica calidad e interés del personal de salud, contribuye a la justicia, el bienestar de la víctima y sobre todo a una disminución de un delito que está causando daños irreparables a las personas individuales y por lo tanto a la sociedad en su conjunto. Muy bien, entonces lo que han visto es lo que vamos a resumir. Bueno, se ve la colecta de las ropas. No es que la paciente ingresa y se pone hoja de papel sábana para que se descanse, se colecta la ropa. Hay que prever de tener ropa, obviamente, para reemplazar la que se va a colectar. Ahí vemos la ropa. Describimos, por ejemplo, en el caso de la prenda roja, que es una prenda íntima o un calzón con bordes deshilachados a los lados, una mancha blanquecina acartonada que corresponde a la región genital. Nunca podemos decir que sea semen o sangre, porque puede ser pintura. Entonces, eso ya se encargará laboratorio de biología y genética después. Siempre se colecta en bolsas de papel. Siempre se debe poner la cinta de seguridad cuidando la cadena de custodia. El papel sábana se colecta de afuera hacia adentro, como han visto en el video. Entonces se hace la colecta de la prenda íntima, se hace el peinado púbico, como han visto, para colectar vello púbico o semen del agresor. Se pide que la víctima se descalce, se haga una flotación de la región púbica de arriba hacia abajo solo una vez.
ya se colecta de afuera hacia adentro. Recordemos que en el examen extragenital, la paciente en posición supina, prona. Hemos dicho que el coito oral sí es delito sexual, entonces tenemos que tomar, colectar evidencias de la cavidad bucal. Se hace el examen extragenital, que ya hemos hablado. Se puede colectar del lado de sugilación si es reciente, donde los equimodos por succión, chupones comúnmente llamado. En cavidad bucal, rotando a nivel de la arcada gingival, como está aquí. Recién la paciente se toma en posición ginecológica, en posición de rana, que ya las hemos explicado que son para niñas menores de 10 años, o en posición en talla. La primera muestra, bueno, primero antes de tomar las muestras, dejamos secar el hisopo, se hace un frotis y todo se colecta por separado en sobres de papel, nunca en bolsas nylon. Entonces, la primera muestra es en la región vulvar, que si una menor de edad vemos que no hay desgarros, hasta ahí se toma la muestra. La primera muestra es frotando secuencialmente las paredes internas de los labios menores y de todo el vestíbulo, como está ahí. La segunda muestra es de las paredes vaginales y la tercera del fondo de saco posterior, como se ve en el esquema. Entonces, la primera, como se ven los esquemas, en vulva. La segunda, en el esquema, paredes vaginales. La tercera, fondo de saco. Y la cuarta, si es que utilizamos el espéculo, es como un examen de Papá Nicolau del orificio cervical externo. ¿Se colectan las muestras utilizando el espéculo endocervical? Sí, sobre todo se debe usar el espéculo desechable. Entonces ahí tenemos la muestra, se ve el orificio cervical y se toma, ¿no? En lo posible con hisopos no de algodón, sino de plástico o de madera, en lo posible, en esta muestra. Si no, los hisopos no hay problema. Se hace un frotis y se colecta en bolsas de papel. Nunca debemos utilizar en niñas el espéculo, ni en adolescentes o jóvenes que no tengan una actividad sexual frecuente. Para la región anorrectal, habíamos dicho que se pone en posición de pie o standing, en la posición de Depage o Kretz, en la posición de Sims, derecho, y Sims izquierdo o al revés, en la maometana, en la genupectoral, genocubital y en talla. Entonces, la primera muestra la tomamos de la región perianal, como está aquí. Se hace el coqueteo anal y recién se toma de la penetrando el esfínter del ano y se toma del esfínter anal casi el recto. Se hace un frotis, se colecta en bolsas de papel. Se debe poner la cintilla de seguridad o filmar sobre las ranuras, cuidando la cadena de custodia y viendo que estas evidencias que son colectadas en la víctima sean las que se estudian en el laboratorio y lleguen a un destino final, que sabemos que eso es cadena de custodia. Se etiqueta de esa manera, el número de caso, que puede ser expediente clínico, el nombre de la paciente. En Bolivia, si es menor de edad, por el código niño adolescente, se utiliza abreviatura. La procedencia, se hace la descripción de la muestra, la fecha y la hora, y quién lo tomó, como ven ahí en el esquema. Si es que hay antecedentes de que la víctima estaba dopada, se ha utilizado droga. Entonces, primero para el examen de ADN, nosotros necesitamos una lanceta, torunda de algodón. Se procede a impregnar con algodón el pupejo del dedo y con la lanceta se hace un punzón, como está ahí, y se colecta en bolsas, en tarjetas FTA, 4 gotas para el examen de ADN, es el correcto toma de muestra, y se colecta en sobres de papel y se hace lo mismo el etiquetado. Si hay el antecedente que se utiliza drogas o alcohol, se toma la muestra sanguínea. Cuando se sospecha de ingestión de alcohol o psicofármacos, se toma 10 ml de sangre venosa, se basa en tubos con tapas de los tubos Vacutainer. Se colecta la orina también para ver la concentración de droga.
Si ha habido antecedentes de defensa, entonces se colecta en los leches unguiales, se hace el embalaje, una vez que se toma la muestra, se arma, en Bolivia tenemos este tipo de caja de evidencias en todos los establecimientos de salud, se ponen las evidencias colectadas, el acta, y se precinta, se embala para dar al agente asignado caso a la policía o personero del Ministerio Público para su investigación. ¿Qué aspectos hay que tener importante? Primero, evitar el uso de bolsas de plástico, evitar usar frascos de cristal. Todo se debe colectar en sobres de papel y en cajas de cartón. Cada muestra tiene que tener su propio recipiente, debe estar presentado y herméticamente cerrado. Entonces, aprovecho esta oportunidad de invitarles a que me puedan seguir en mi canal de YouTube. De hecho, esta presentación ya está. Y hay sobre los cursos de capacitación en medicina forense, gestión de calidad en salud, de auditoría médica. Ahí tienen, está con el nombre de Hugo Doro Carvajal Rubio, como está. Denle un like y si desean se pueden suscribir. Con eso habríamos terminado la parte de exposición y podemos ir a la parte de preguntas. Entonces, si hubiera alguna pregunta, pueden habilitar sus micrófonos, por favor. O todo eso demasiado claro. Pero por favor, si hay preguntas, háganla. Muy buenas tardes. Le Leila, habla Leila Castillo desde Colombia. Mi pregunta es la siguiente. Si las pruebas fueron recogidas lamentablemente en una bolsa plástica, ¿se pierde la ropa, esas pruebas que se puedan realizar? ¿Se perdieron? Ya. Vale aclarar la buena pregunta de Leila, que cuando estamos en esta etapa no hablamos de prueba, ¿no es cierto? Hablamos de evidencia, que es, ¿no? Porque es cualquier objeto físico que tenga relación con el hecho. ¿Cuándo va a ser prueba? Cuando en el juzgado, o sea, en el juicio oral, haya la cara de la prueba, a sano criterio del juzgador o de los juzgadores, lleven al carácter de prueba plena, ¿no es cierto? Eso en libros de derecho se llama carga de la prueba. Yendo con esa aclaración, o sea, ¿en qué sentido, Leila, perdemos? Porque si tenemos bolsas de nylon y tenemos indicios o evidencia para colectar, por la humedad vamos a colectar como supuestos agresores, y estoy exagerando, hongos o bacterias, porque se va a desnaturalizar los fluidos. Entonces, por eso es que nunca debemos utilizar bolsas de nylon, pero tampoco nunca podemos colectar ropa húmeda. Tenemos que evitar que se seque. Por eso es el motivo de los sobres de papel. Por supuesto que son sobres de papel estériles y no usados, ¿sí? Entonces ese es el por qué no podemos utilizar bolsas nylon, ¿ya? Y alguna película de CSI que se evidencia que están en bolsas negras o los cadáveres con bolsas nylon, y hay un error, ¿no es cierto? Es por eso, por el desarrollo normal que puede haber, sobre todo de hongos, ¿no? Entonces perdemos la evidencia. Recuperar ya no podemos, nunca más. Si hubiera líquido seminal, sobre todo la información de ADN del supuesto agresor, nunca más. Perdemos todo. Y por lo menos en mi país, ya, la persona que ha hecho ese trabajo y no ha hecho adecuado, puede seguir un proceso penal. Es que nunca más lo vas a tener. Y si hay un agresor, va a quedar impune ese hecho, ¿no? Ok, gracias, doctor. Mucho gusto. ¿De dónde? ¿De Colombia? Bogotá. Bogotá. Saludos hasta los hermanos de Bogotá, de Colombia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Noelia? ¿Ninguna? ¿País? Argentina. ¿Buenos Aires o el norte? No, el norte, acá en Chaco. Está muy cerca. División criminalística.
Qué bueno. Sí. Te cuento que Ajá. estás muy cerca donde yo vivo, porque en mi departamento en Chuquisaca y, bueno, a mí por lo que vivo ya muchos años antes que Guillermo seguro debe estar pensando. Y en Tarija es todo el Chaco boliviano, que es muy Sí, cerca así de es. Paraguay y a Argentina. Sí, 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 sí. Sí, nosotros, bueno, soy parte de la división criminalística de acá de Juan José Castelli, Chaco, una localidad que está justamente la localidad que más está más al norte, una de las capitales. Nosotros tenemos un departamento bastante amplio y bueno, y estos delitos son frecuentes. Por lo general no los atendemos nosotros ahora porque o sea, estos tipos de delitos ya tienen otra jurisdicción que es la de la judicial y hay una policía judicial que es la que se encarga de llevarlos adelante, sería de resolverlos y de seguir todo el proceso. Nosotros generalmente nos abocamos más a La escena de escena de accidentología, documentología, balística, pero a mí me interesa mucho la parte de delitos sexuales, así que por eso accedí a entrar a su conversatorio, me encanta, me gusta mucho siempre la formación de criminalística. Sería. No, y es muy importante la criminalística porque a veces nos olvidamos, bueno, acá, ¿no? Que si es una víctima sobreviviente y va al consultorio médico, nos olvidamos de procesar la escena del hecho. Otra cosa que con feminicidio y demás, ¿no es cierto? Entonces, nos olvidamos que tendrían que ir a donde se ha producido el hecho y por lo menos con la luz de U, todo, seguro que vamos a tener en el lugar muchos indicios inicialmente para poderlos colectar. Sí, así es. Muy bien, gusto. ¿Alguna otra? Me gusta usted, gracias. Yo quería decir que me pareció muy interesante la clase, o sea, me fue un poco fuerte, estoy recién estudiando con Anabela, me está ayudando con una parte de unos trabajos prácticos de la Tecnicatura de Investigación del Escena del Crimen, que es la carrera que estoy haciendo, y me pareció fuerte ver todo esto, pero es un tema interesante. O sea, lo mandó al grupo y dije, bueno, voy a seguir porque no me quiero quedar solo con eso. Quiero seguir sabiendo más. No quedarme solamente con una cosa. Te va a encantar mi canal, Simon, entonces visítalo. Bueno, después lo voy a buscar entonces. Muchas gracias. Ok. Rosalba. Sí, hola. Hola. Buenas tardes a todos desde México. México, ¿desde dónde? ¿DF? No, de Tlaxcala, México, ahorita. Sí. Un saludo Saludos a de todos. corazón a linda México que estuvieron de aniversario hace poco, ¿no? Así es. Así es. El 15 y 16 de septiembre estuvimos de fiesta. Lo vi porque tengo bastantes amigos de allá y que estaban con el feriado, con el guacamole y demás. Felicidades. Sí, muchas gracias. Y doctor, bueno, el primer punto, pues felicitarlo por la gran ponencia, muy interesante, todos los temas que se trata. Bueno, yo soy criminóloga y hago perfilaciones criminales. Dentro de ello me he topado últimamente con delitos sexuales, en lo que es violaciones a menores de edad, lo que es violación equiparada, y dentro de la investigación que yo hago, realizo también el análisis del estudio del médico forense, y entonces para mí es muy importante conocer estas temáticas, ya que siempre, o la mayoría de médicos, lo único que señalan es que la víctima tiene un desgarro antiguo. Entonces la pregunta es, bueno, en esta situación yo veo que no existe una técnica como tal, como ahorita usted lo acaba de describir, que por ejemplo, pues es de acuerdo a las manecillas del reloj. Es decir, nada más dentro de su conclusión parte de que existen desgarros antiguos y ya con ello se le da por asentada que sí fue abusada sexualmente, ya sea una menor de edad o una persona pues que solamente dice que es víctima de violación. Entonces es ahí la pregunta. ¿Cómo se puede saber que una persona fue abusada sexualmente si nada más tiene un desgarro antiguo? Es decir, o sea, no se describe, no existe una descripción.
Entonces, esa es la primera pregunta. Otra, por ejemplo, cuando existen personas que ya tienen, por ejemplo, 20 años de edad, 22 años, y refieren que fueron abusadas sexualmente cuando tenían entre 5 o 7 años, ¿cómo ellas pueden denunciar un hecho si han pasado tantos años? Ya, la primera pregunta. Primero, tenemos que hacer una relación, por eso era importante el diámetro del himen. Si es una menor de edad, 10 años, asumamos, cuyo diámetro del himen puede estar de 1 centímetro, exagerando 1.5 cuando es adolescente. Tomemos de un centímetro. Un pene en erección normalmente tiene un promedio de diámetro de 3.5. Imagínate el orificio, un orificio así de pequeñito, con un orificio así de grande, los destrozos que debería causar si hay un acceso carnal por violación, por introducción de pene. De hecho, no lo es. En Bolivia, y creo que por México estamos por ahí, la introducción de una parte del cuerpo o un objeto también es violación. Entonces, lo más seguro que en el caso que me describe Rosalba, puede ser la introducción de un dedo o de un objeto. Entonces, hay siempre la posibilidad, alguien de 6 años que haya sufrido una violación. La medicina se queda hasta ahí, hasta que describa que hay un desgarro de edad antigua, pero tiene que describir dónde y si es completo, o sea, del borde libre al borde adherente. Estamos hablando de personal médico que sí está formado para eso, o debería estarlo, ¿ya? O si es incompleto, de borde libre a cara vestibular. Porque no podemos hablar de un acceso carnal por pene, o sea, por penetración, por coito vaginal. ¿Sí? Posible. Porque cuando lo hace, habría destrozos y va a causar la muerte de la niña. Y obviamente va a haber lesiones y destrozos en el pene del agresor. O sea, es lógico. Entonces aquí entra la psicología forense. Es la que trabaja en los casos que me está planteando. Ya no la medicina. La medicina se queda y responde que hay un desgarro antiguo, ahora 5, listo. Pero deberían recomendar que haya la participación de un psicólogo forense, y a lo que, bueno, discutiríamos en otro momento la validez de la escala, no de un solo examen, de la veracidad del testimonio. Entonces aquí tendrían que trabajar ya con una escala o con una batería del psicólogo forense para establecer la veracidad del testimonio, que es el único camino, y ahí respondo a la segunda pregunta, de un hecho sexual de larga data. Porque un hecho sexual de larga data, sobre todo, si les he mostrado así fuerte las imágenes de redes testimoniales y carúnculas multiformes, pero si hay mujeres que ya tienen actividad sexual, damas que ya tienen actividad sexual, o damas que ya han tenido partos vaginales, que son susceptibles de sufrir violación, vale aclarar que en Bolivia, entre los agravantes, está la violación por el esposo, la pareja y el novio, 5 años más a la condena. ¿Ya? Y eso creo que es un avance de la ley 348 que rige en Bolivia. Entonces ahí entra el psicólogo, no hay más, no hay más. Y si es criminóloga, que trabajo, yo investigo mucho en las neurociencias, que sería un segundo tema para Ana, para sugerirlo. Ya entra aquí todo el aspecto psiquiátrico y psicológico, de la veracidad del testimonio, el perfil de agresividad del supuesto agresor, y lo que se va a reconstruir es a partir de la psicología. Porque ya la medicina se va a quedar hasta ahí. Entonces, casi tus dos preguntas han sido con una respuesta parecida desde la medicina. Porque que la medicina quiera decir que ha sido víctima anterior, todo, es especulación, o es testigo, o ha sido partícipe
del hecho ese personal de salud que lo describa, porque la medicina se limita hasta ahí, hasta que sea un desgarro antiguo, mayor a 10 días, por el tiempo que pase se puede denunciar, pero el hecho ahí entra en psicología forense y la investigación. Ok, muchas gracias, doctor. Saludos, Rosario. Saludos. ¿Alguna otra pregunta más? Un abrazo, bendiciones. Saludos hasta México. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Espero que todo ahí está claro, entonces. Creo que no hay más preguntas a Anabel. Entonces... Sí, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, parece que ha sido claro, perdón. Gracias, doctor, gracias a todos los que participaron. Lamentamos un montón las personas que hayan quedado afuera, pero bueno, había un horario estipulado y bueno, se pudo acceder igual 2 veces a ingresar más personas. Pero bueno, para que lo tengamos en cuenta, ya que se vienen varias capacitaciones y un taller prometedor de lesionología y demás junto al doctor que estamos planificando, ansiosos, así es que, bueno, estén atentos. En cuanto a la certificación, tengan en cuenta directamente para los datos personales no los envíen al grupo, se mandan por privado directamente al número de quien está en este momento como administrador, quien les habla, en el grupo de WhatsApp. Lo solicitan y con los próximos días, a posteriori de la terminación de esta masterclass, van a poder obtenerlo vía mail o WhatsApp. Por privado lo vamos ajustando. Y desde ya decirle gracias a todos por haber participado y estén atentos a las redes sociales. Doctor, si quiere escribir en el chat cuál es su cuenta de YouTube, porque por privado en WhatsApp me están pidiendo bastante. Así es que si lo puede escribir, tomen nota del canal de YouTube, maravilloso, para poder capacitarse, para poder dejar consultas también. Y reitero que estén atentos porque vamos a llevar a cabo un taller, tal vez de un mes, vamos a ver, estamos planificando con el equipo, aquí con el doctor para toda Latinoamérica. Así es que si no hay más preguntas y demás, reitero, consulta sobre la certificación al administrador del grupo, que es quien le habla, buscan en el grupo de WhatsApp administrador y por privado envían los datos personales, ya que es información sensible y personal, para que se pueda emitir el certificado en los próximos días. Recordamos que el mismo tiene un aval internacional de la única escuela de lenguaje no verbal de Latinoamérica, en República Dominicana, y de APROJUD, que es la Asociación de Protección Jurídica Conciliadora de Perú, formada por distintos abogados capacitados en distintas temáticas también, que se dedican también a la capacitación internacional en las ciencias jurídicas y forenses. ¿Sí? Si no hay más preguntas. En chat voy a pasar. Entonces les estoy pasando el link de mi canal. Ya. Y al grupo voy a pasar en unos minutos la presentación en formato de video para que lo puedan compartir y socializar. Sí, respetando los derechos de autor porque es parte de un libro que ya salió. Y bueno, ya Anita les comprometerá si esto se va a grabar como clase. Creo que se ha grabado. Pero la presentación en formato de video se los voy a pasar ni bien terminemos al grupo de WhatsApp. Para los que no hayan podido ingresar y los que hayan ingresado van a poder ver el material. Y el video que se ha pasado lo van a ver igualito en Integrum en esa presentación. Exactamente. Queremos agradecer a nuestro asistente, a Nacho Álvarez, que nos ayudó un montón y así lo va a seguir haciendo. No te vayas porque estamos al horno, sino en los próximos proyectos, así que gracias, Nachito. Gracias, Nacho. Sí, desde ayer hemos estado trabajando. Nada que agradecer, un placer. Ya, me imagino que al no ser personal de salud también han sido imágenes un poco fuertes, pero